Voy a dar paso al siguiente ponente, que es Antonio Pedrero, de la Sociedad Española de Acústica, presidente de la Sociedad Española de Acústica y de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a hablar del Año Internacional del Sonido, que es un poco la excusa por la que se ha organizado esta vitrina cero y se han organizado también estas jornadas. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por su atención. Voy a compartir la pantalla en la que tengo la presentación que voy a presentar. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Pedrero, soy presidente de la Sociedad Española de Acústica y soy profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Y lo primero que tengo que decir es que para mí es un gran honor y un gran placer también el abrir estas jornadas tan importantes, esta gran aportación al Año Internacional del Sonido, que estoy seguro que van a ser de mucho provecho y de mucho interés para todos ustedes. Lo primero que voy a hacer es presentar qué es esto del Año Internacional del Sonido. El Año Internacional del Sonido es una actividad internacional, como su nombre dice, que se configuró o nació como una aportación a la resolución 39C49 de la UNESCO sobre la importancia del sonido en el mundo actual, promoción de las buenas prácticas. Tras esta resolución, la International Commission for Acoustics, que es la asociación que aglutina todas las asociaciones acústicas nacionales a lo largo del mundo, pues decidió que era necesario, o que sería conveniente, mejor dicho, aportar su grano de arena a esta resolución, y en colaboración con una asociación francesa que se llama Semaine du Son, que lleva reivindicando la importancia del sonido en la sociedad durante muchos años, pues contribuyó a declarar este año 2020 como Año Internacional del Sonido. Esta iniciativa, el Año Internacional del Sonido, se materializa en una serie de actividades que normalmente son coordinadas por las asociaciones acústicas nacionales. En nuestro caso, las actividades en España se centralizan y se coordinan a partir de la Sociedad Española de Acústica, de la que me honro ser presidente en estos momentos. La fortuna, mejor dicho, la mala fortuna ha querido que este año 2020 esté marcado por una tragedia sanitaria que es la pandemia de la COVID-19, por lo que muchas de las actividades que estaban previstas han tenido que modificar su programación, algunas reconfigurarse y finalmente otras suspenderse. Por esta razón, el Comité de Organización del Año Internacional del Sonido decidió extender las actividades del Año Internacional del Sonido no solo a 2020, sino también a 2021, para que esas actividades que no han podido reconfigurarse tengan una oportunidad para volver a programarse de alguna manera. Pues bien, esto es el Año Internacional del Sonido, y el objeto y el sentido del Año Internacional del Sonido es concienciar a la población de la importancia del sonido en las vidas de todos y cada uno. El sonido es muy importante en nuestra vida, y me atrevo a decir que no solo lo es, sino que lo ha sido siempre. El sonido es la materia prima con la que trabaja uno de nuestros sentidos, que es el sentido del oído. El sentido del oído, junto con el sentido de vista,
son los dos sentidos que más información aportan sobre el entorno físico. Los estímulos sonoros, junto con los estímulos visuales, forman en nuestro cerebro lo que se llama el mapa cognitivo del espacio, que es, de alguna manera, la representación mental que hacemos del entorno en el que estamos. Se suele tender a darle mayor importancia al sentido de la vista que al sentido del oído, pero esta, digamos, afirmación, si así lo hiciéramos, no sería del todo cierta. Los dos sentidos son necesarios, los dos son complementarios y entre los dos generan esa percepción completa del entorno. Es verdad que la vista aporta una información muy detallada, muy analítica, pero se circunscribe a una determinada dirección que está dominada por el ángulo de visión, mientras que el sonido es, digamos, sensible omnidireccionalmente. Por lo tanto, nos aporta información del entorno en todas las direcciones. Además, el oído nos permite identificar la posición de las fuentes sonoras, por lo tanto, el sentido del oído nos alerta del peligro, por ejemplo, y además no se detiene como sí lo hace la vista durante el sueño. El sentido del oído está constantemente trabajando, por lo tanto, el sentido del oído ha sido fundamental para el ser humano desde sus inicios. Otro aspecto importantísimo del sonido y que ha tenido esa importancia desde siempre, es que el sonido es el vehículo de nuestro principal elemento de comunicación, que es la comunicación hablada. La comunicación mediante señales acústicas, mediante sonidos, no es exclusiva del ser humano, sino que está ampliamente difundida en el reino animal. Está presente, yo creo, en prácticamente todos los grupos geológicos. Y encontramos una diversidad en cuanto a las características de los órganos de producción del sonido y también de los órganos de recepción del sonido en cuanto a su estructura y también en la propia materia sonora, es decir, las señales sonoras que se emiten. Desde infrasonidos, por ejemplo, en animales como elefantes, etcétera, hasta ultrasonidos como murciélagos y otros animales que trabajan en otros entornos. Los animales han ido desarrollando progresivamente cada vez órganos más especializados para producir sonidos, por lo tanto, han producido una mayor complejidad en las señales y en la información transmitida. No obstante, pese a la evidente sofisticación de muchas de esas formas de comunicación, el lenguaje propiamente dicho es privativo de los seres humanos. Hasta donde sabemos hoy en día, solo los humanos poseen y emplean el lenguaje hablado como con estructuras formales como, por ejemplo, la gramática, la semántica y la sintaxis. El sonido se transmite a través del espacio. Y este espacio, a partir de sus características físicas, fundamentalmente su geometría y también las características de los materiales que componen esa geometría, decía que ese espacio modifica la señal producida y genera su propio matiz, da su propio carisma a los sonidos que se reciben en cada punto. Los fenómenos acústicos, algunos singulares, producen efectos muy llamativos, como por ejemplo la reverberación, las resonancias que enfatizan unas zonas de frecuencia con respecto a otras, los ecos audibles, las focalizaciones que producen las superficies cóncavas, producen, como decía, efectos sonoros muy llamativos. Hoy en día, la ciencia acústica conoce perfectamente la razón y el fundamento de esos efectos, pero muy probablemente los primeros humanos tomaron estos efectos como aspectos mitológicos atribuidos a fuerzas sobrenaturales. Por lo tanto,
está demostrado, y de esto habrá hoy personas que hablarán con más conocimiento de causa que yo mismo, que desde el principio de las civilizaciones, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, los lugares donde se celebraban las ceremonias parecen tener esas características acústicas especiales, esas características particulares. Idea intencionada o casual, consciente o inconsciente, a lo largo de la historia, cada sociedad ha definido su propia arquitectura aural para imprimir a los sonidos el carácter que sus necesidades sociales, culturales o religiosas demandaban. Por lo tanto, el sonido de los espacios sonoros, también es una cuestión muy importante para el hombre. ¿Y qué podemos decir de la música y el arte sonoro? La música es la manifestación artística más compleja que ha generado el ser humano y que mayor actividad cerebral demanda en su creación, en su ejecución y también en su percepción. Probablemente la música es consustancial al ser humano desde sus orígenes y en sus inicios esa música consistiría simplemente en sonidos generados por el propio ser humano con su voz, con su garganta, o sonidos producidos por la interacción del cuerpo o de objetos con el propio cuerpo u otros objetos. Pero en algún momento de la ejecución, el ser humano tomó el control de la generación de sonido y empezó a desarrollar artefactos sonoros como los que se exponen en la vitrina acero del Museo Arqueológico Nacional y como de los que nos van a hablar el resto de los ponentes. La música es importante, ha sido importante en todos los aspectos de la sociedad y se ha relacionado con todas las culturas. Y también en el Año Internacional del Sonido hacemos, digamos, mención especial a esta cuestión. Los sonidos en general, y no solo la música, son una parte importante de la identidad cultural de los pueblos. Estamos convencidos que el conocimiento de los sonidos propios de cada cultura, de cada civilización, nos aporta conocimiento también específico sobre dichos grupos sociales. Por lo tanto, es necesario intentar recuperar e interpretar los espacios sonoros, los sonidos de las civilizaciones anteriores. Y también es necesario cuidar y fomentar el cuidado de los sonidos y los espacios sonoros de nuestra civilización en lo que se ha dado a denominar la ecología acústica. Y hasta aquí son aspectos que conmemoramos en el Año Internacional del Sonido y que son consustanciales al hombre desde su inicio y a todas las culturas y civilizaciones. También en el año en el Año Internacional del Sonido, ponemos especial atención a otras cuestiones que son más contemporáneas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestros días es la contaminación acústica. La contaminación acústica está producida por los elementos tecnológicos que utilizamos hoy en día para la producción, para el transporte, etcétera, etcétera. Y se han convertido esta contaminación acústica en uno de los grandes problemas medioambientales de nuestros días. Parece un poco broma de hablar de cuestiones de salud que no sean las que tienen que ver con esta tragedia que estamos viviendo actualmente, pero efectivamente la contaminación acústica, el ruido, también tiene unas consecuencias, digamos, funestas en la salud de las personas. Según los datos que tenemos, en la Unión Europea actualmente se pierden aproximadamente 1,5 millones de años de vida saludable en sus ciudadanos
entre los años que se han perdido por muertes prematuras y los años que se viven con mala salud. Por lo tanto, la contaminación acústica es un problema también de salud pública. Y esa contaminación acústica tendemos a pensar que se circunscribe al entorno urbano, que efectivamente es, digamos, donde es más común. Pero la contaminación acústica también es un problema en el entorno natural. La contaminación acústica de nuestros mares está haciendo que las especies modifiquen sus comportamientos y que tengan algunas veces problemas de orientación, como vemos habitualmente en los medios de comunicación. Y también en el entorno natural, donde se están instalando labores, industrias productivas que generan ruido y que también están modificando el comportamiento de la fauna en esos entornos. Todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver en estos minutos que voy a extender mi comunicación nos da una visión de la importancia vital de la audición en las personas. Por lo tanto, el Año Internacional del Sonido no quiere dejar de lado el poner su granito de arena en concienciar sobre la importancia de la conservación de la audición. En este sentido, el Año Internacional del Sonido acoge también actividades que tienen que ver con conservar la audición, concienciar a la población sobre la importancia de vigilar la audición y de rehuir los entornos que son nocivos y que nos pueden producir problemas de sensibilidad auditiva. Esos entornos nocivos que antiguamente se circunscribían al entorno laboral, el mayor agente de sordera, digamos, no producida por la edad, era la exposición al ruido del trabajo, pues hoy en día está dejando de ser el único agente que produce pérdidas de audición en las personas y se están incorporando a esta lista triste otras actividades como por ejemplo las actividades de ocio, que cada vez son más ruidosas. Entonces, en el Año Internacional del Sonido hacemos especial hincapié también en actividades para concienciar sobre la importancia de conservar la audición. También es importante todo lo que respecta a la grabación y a la reproducción sonora. La grabación sonora ha producido cambios importantísimos en la forma de consumir la música y en la forma de crear la música. A mí me gusta decir que la grabación sonora ha democratizado la música, en el sentido de que antes de la grabación sonora, para tener música, para tener acceso a la música, era necesario tener acceso a músicos. Y eso no era habitual y no era común, sobre todo para las clases menos privilegiadas. La grabación sonora, primero con la fonografía, después con la radio, después con instrumentos que todos hemos tenido en nuestros hogares. Yo creo que el instrumento que ha popularizado la música en los hogares españoles ha sido el magnetófono a cassette de los años 70, que ha puesto la música en todos y cada uno de los hogares españoles. Y actualmente digamos, la profusión de la música digital en entornos como Internet, pues están propiciando que todos tengamos a nuestro alcance cualquier tipo de música y difundir este arte, digamos, supremo entre todas las personas. También es nuestro interés la ingeniería acústica, es decir, la utilización de medios tecnológicos para resolver problemas acústicos y no tan acústicos. La ingeniería acústica hoy en día es importante en campos tan dispares como podría ser el control del ruido ambiental, como podría ser el confort acústico, como podría ser la calidad sonora de los productos que se realizan, pero también en la medicina, las humanidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ingeniería acústica es de gran importancia en nuestros días y en el Año Internacional del Sonido somos
digamos, proclives a potenciar la labor de la ingeniería acústica y el conocimiento de esa labor entre todas las personas. Por último, en cuanto a las cuestiones que quería citar, el Año Internacional del Sonido intenta promover la ciencia del sonido, es decir, la acústica y el audio y todas las ciencias aledañas desde el punto de vista académico, es decir, promocionar actividades para la formación de personas en esta ciencia, la difusión, la propia investigación en acústica y en el sonido, porque estamos convencidos de que el desarrollo de esta ciencia contribuirá a una mejor sociedad, un mundo mejor en nuestros próximos años. Pues bien, para todo esto está trabajando una gran cantidad de personas, una gran cantidad de asociaciones. A la International Commission for Acoustics se han unido asociaciones como la Acoustical Society of America, la European Acoustic Association, etcétera, etcétera. Además, una serie de patrocinadores, de sponsors que están ayudando económicamente a los gastos, a sufragar los gastos que una iniciativa de este tipo tiene. Todas las actividades están reflejadas en una página web a la que se accede mediante el URL que ven ustedes en la parte inferior de la pantalla y en la que se reflejan puntualmente los eventos, las actividades que se van realizando cada día. Este pantallazo es un pantallazo de hoy en el que pueden ver en la parte derecha, en el recuadro de la derecha de color rosa, las actividades de hoy, en la que está este evento de arqueología de los paisajes sonoros. Hoy tenemos actividades en los Estados Unidos de América, en Chile, en Alemania y en España. Aparte de las actividades en los distintos países, el Año Internacional del Sonido ha promovido también un concurso escolar internacional que se llama My World of Sounds, que intenta concienciar a los más pequeños, desde los más tierna infancia, de todos estos valores sobre la importancia del sonido en nuestros días. Y nada más, quisiera terminar agradeciendo, en primer lugar, al Museo Arqueológico Nacional por las dos iniciativas que ha llevado, estas dos aportaciones importantísimas al Año Internacional del Sonido, una, la Vitrina Cero, y otra, estas jornadas de arqueología en los paisajes sonoros. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional y en particular a las personas que lo hacen posible. Nuestro agradecimiento especial a Ruth Maicas y a Susana de Luis por la organización de este evento. En nombre de la International Commission for Acoustics, en nombre de la Sociedad Española de Acústica y en nombre de todos los que participamos en esta Internacional del Sonido, muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional y también muchas gracias a ustedes por su atención.